Diálogo docente y mejora de la enseñanza. Aprendizajes desde la pandemia. Por Epifanio Espinosa Tavera, profesor investigador en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 122, Acapulco, Guerrero. Tomando como base de reflexión las experiencias de dos maestras de una escuela preescolar rural, el autor nos invita a valorar la importancia de promover e intensificar la circulación y producción de saberes que los docentes realizan y a dirigir a tal meta los esfuerzos concentrados en los consejos técnicos escolares. Entre otros aprendizajes, la pandemia nos permitió redescubrir la importancia del diálogo profesional, del necesario intercambio de preocupaciones y experiencias entre los docentes como vía ineludible para construir mejores soluciones pedagógicas e incluso transformar significativamente la manera como enseñamos. En México, Talavera, 1992, evidenció diversas modalidades en las que maestras y maestros se relacionan para producir y circular entre colegas saberes construidos en la acción. Investigaciones más recientes constatan la centralidad de estas interrelaciones para construir el capital profesional docente del que nos valemos en el desarrollo cotidiano de la enseñanza. Hargreaves y Fullan, 2014. A partir de los años 90, la Secretaría de Educación Pública, SEP, reconoce la importancia del intercambio profesional. Mediante distintas iniciativas y denominaciones, ha buscado promoverlo desde los consejos técnicos escolares, CTE, con el fin de impulsar el desarrollo profesional del magisterio y la mejora continua de la enseñanza. Sin embargo, los resultados no han sido necesariamente los esperados. Para muchos maestros, las sesiones de CTE son más indeseables e improductivas que espacios ricos en aprendizajes. Espinosa, 2015. Aún así, conversar y compartir recursos experienciales es crucial para que maestras y maestros afronten mejor la educación y sus retos, como el de enseñar a la distancia que impuso la pandemia de COVID-19. Mejoredu 2021. El siguiente es un relato breve de algunas experiencias surgidas de las relaciones establecidas durante la pandemia entre Marta y Carmen, ambas maestras de una escuela preescolar rural. Planteo después un par de reflexiones sobre la necesidad de reconsiderar o ajustar los CTE con el fin de que promuevan e intensifiquen efectivamente esa circulación y producción de saberes que los docentes de por sí realizan. Una relación docente para innovar en tiempos de pandemia. Marta deseaba promover un trabajo más significativo y con sentido del que realizaba para sus alumnos. Quería familiarizarlos con la cultura escrita, involucrándolos en la lectura y en la producción de textos con diversos propósitos comunicativos. No sabía del todo cómo, pero estaba decidida a abandonar los ejercicios puramente motrices, las planas y la copia de letras. Intempestivamente, la pandemia le cambió el escenario y sus planes iniciales. Por si fuera poco, en el ciclo escolar iniciado en 2020, trabajaría por primera vez con el segundo grado. En el CT de Marta acordaron emplear varios recursos, incluido el programa Aprende en Casa, y que las dos maestras de cada grado planearan y realizaran su trabajo en colaboración. Cada una organizó un grupo de WhatsApp donde, además de la docente y las madres de sus alumnos, estaba la directora. Marta se sentía angustiada. Poco había interactuado con sus compañeras en años anteriores y pensaba que con Carmen muy poco podrían entenderse para realizar el trabajo que deseaba. Su colega de grado tenía más de 20 años de servicio y Marta pensaba que era muy afín a las prácticas que ella quería cambiar. Por otra parte, no pretendía realizar actividades diferentes a las de Carmen, por los acuerdos tomados en el CTE y la vigilancia de la directora en el grupo. A lo largo del año, con altibajos, la interacción entre Marta y Carmen fluyó, se intensificó y favoreció la exploración de formas de enseñanza novedosas y significativas, tanto para ellas como para sus estudiantes. Al principio, se comunicaban inmediatamente después del programa Aprende en Casa para acordar actividades que pudieran enviar por WhatsApp a fin de aclarar y complementar el contenido revisado. Advirtieron problemas comunes en esos programas: el vocabulario utilizado, la sobrecarga de información,
la fragmentación de los campos formativos, escasa relación con las experiencias culturales de niñas y niños, dificultades para que vieran los programas y el aburrimiento y abandono de quienes sí podían verlos. Pero tenían diferente visión del trabajo alternativo que debían emprender. Marta propuso que trabajaran en un proyecto donde los niños, con apoyo de sus madres, indagaran sobre la COVID-19 y expusieran en carteles para su comunidad los riesgos y medidas preventivas. No tuvo éxito. Carmen consideró que eran textos muy complejos y propuso que reforzaran el conocimiento e identificación de las partes del cuerpo, tema visto el año anterior, utilizando plantillas para dibujar, colorear, recortar y repasar letras. Marta aceptó el tema pensando en que podía fortalecer las competencias comunicativas de sus alumnos. Al siguiente encuentro, Marta volvió a la carga. Planteó a Carmen explorar nuevas alternativas, salir de la rutina y realizar actividades significativas relacionadas con la vida cotidiana de sus estudiantes y el desarrollo de prácticas sociales del lenguaje. Compartió con su colega algunas ideas al respecto, revisadas en su posgrado, y alternativas sobre la forma en que podían concretarlas en actividades como experimentos e investigaciones. Aunque se entusiasmaba, Carmen prefería realizar esas actividades en el aula, sin la participación de las madres. Tras insistir Marta, convinieron en la necesidad de involucrar a las madres, desechar ejercicios descontextualizados, como las plantillas, y promover actividades más significativas para los niños. Sobre la marcha, con temores y dudas, Marta y Carmen emprendieron proyectos como Las partes de mi cuerpo, La historia de mi familia y Viajeros en el tiempo. Explicaron a las madres la utilidad de las actividades encomendadas a los niños, como las investigaciones, y las orientaron sobre la forma de leer y escribir con ellos esquemas del cuerpo humano, gráficas, reportes, recetas, anécdotas, cuentos y adivinanzas. Ambas se admiraron de las respuestas de sus alumnos por la forma como expusieron mediante audios o videos lo que habían indagado o al leer los cuentos que escribieron con apoyo de sus madres. Asimismo, identificaron cómo, con la mediación de estas o de otros familiares, niñas y niños utilizaron diferentes tipos de texto, libros escolares de primaria, revistas, láminas de papelería, cuentos y archivos de Internet. De acuerdo con las necesidades que iban identificando, exploraron el uso de cuadernillos impresos diseñados por ellas, así como usos heterogéneos del WhatsApp a fin de orientar a las madres con explicaciones, recomendaciones y ejemplos para apoyar a sus hijas e hijos, así como formas de dirigirse a los niños para entusiasmarlos, conocer sus logros y reconocérselos. Condiciones para el aprendizaje profesional en beneficio de estudiantes. En plena pandemia, Marta y Carmen iniciaron un proceso de innovación y mejora de sus prácticas de alfabetización, de los típicos ejercicios centrados en la motricidad y la memorización de las letras, transitaron al involucramiento de los niños en actividades auténticas de usos de la oralidad, la lectura y la producción de textos propios de prácticas sociales variadas. Tuvieron diferentes puntos de partida, una con escasos años de servicio y estudiando un posgrado que la animó a efectuar cambios en beneficio de los niños, otra con más de 2 décadas de experiencia y saberes prácticos acumulados. El proceso interactivo y de colaboración entre ambas nos permite aprender algunas condiciones que sería deseable incorporar al funcionamiento de los CTE, destacó 2. Primera, las necesidades pedagógicas en el origen. La incentivación de búsquedas conjuntas entre docentes para mejorar la enseñanza, más que por mandato del CTE o de la dirección, se origina en la experimentación e identificación de necesidades comunes en la práctica. Marta y Carmen enfrentaron inicialmente la inquietud por hacer atractivo y formativo el programa Aprende en Casa. Después, por la necesidad, introducida por Marta, de ir más allá y diseñar e implementar proyectos que hicieran más significativas las actividades, evitaran la fragmentación del contenido y promovieran la alfabetización de los niños. Y finalmente, por la necesidad de comunicar a las madres los sentidos formativos del trabajo solicitado y las maneras en que podían apoyar a sus hijas e hijos. 2. El diálogo y la negociación. Estos dos elementos son la base
sobre la cual generar visiones compartidas entre docentes de lo que importa cambiar, lo que conviene hacer y por qué razones. Eso no se logra de inmediato. Marta necesitó explicar y aclarar a Carmen en diversas ocasiones, escuchar sus razonamientos, sus temores y proponerle actividades concretas para las y los alumnos, considerando sus dudas. Asimismo, aunque no concordaba con las actividades que insistían en la psicomotricidad, aceptó diversas propuestas de Carmen, como la de remarcar las letras en los escritos realizados por niñas y niños con la mediación de la mamá. De esa forma negociada, los docentes se identifican y comprometen con el diseño y la realización de los cambios, como Marta y Carmen, quienes estaban atentas y se sentían satisfechas con las respuestas de sus alumnos y sus madres. Esta experiencia, acontecida en plena pandemia, nos enseña que las sesiones del CTE no deben reducirse al simple seguimiento de una agenda, cuyas tareas y lógica despiertan muy poco el diálogo interesado y entusiasta con que Marta y Carmen, a pesar de sus desencuentros, interactuaron para diseñar e instrumentar acciones que superaran insatisfacciones de su práctica en beneficio de sus alumnos. ¿Cómo trasladar a las sesiones del CTE esos diálogos reflexivos y esa interacción continua en la búsqueda, experimentación y valoración de las soluciones construidas en colectivo? ¿Será que no hay una sola forma, sino tantas, como diversas son las realidades laborales de las y los docentes? ¿Qué papel pueden jugar en la incentivación de estos procesos de interacción y construcción de saberes los programas de desarrollo profesional como el que cursaba Marta? Hemos aprendido, pero nos falta.